El socialismo. Las ideas del socialismo y del comunismo han estado presentes en diversos momentos históricos y en sociedades muy diferentes y alejadas entre sí desde el comienzo de la civilización, con esos nombres o con otros. En el marco de sociedades políticas realmente existentes, hubo filósofos y hombres políticos, así como religiosos, que formularon o trataron de llevar a la práctica formas sociales y económicas donde el excedente de producción perteneciera a toda la comunidad y donde los privilegios de casta o clase fuesen abolidos. Las formas para llegar a ese socialismo y ese comunismo requerían además la abolición de la propiedad privada de los medios de producción de la riqueza social, que pasarían a ser de jurisdicción común, y la anulación y superación de una sociedad cuyas clases sociales dependieran de la propiedad privada legal de esos medios, sustentada por un poder estatal que así lo estableciera. Recording is on. En la República de Platón se describe un tipo de sociedad política jerarquizada en tres clases: la de los trabajadores manuales, la de los guerreros y la de los políticos, que deben ser virtuosos filósofos. Estos salen de los guerreros. En la cúspide de la República debe mandar el rey filósofo, que tras una gran formación física, científica y filosófica, podría comprender la idea del bien, inteligible, real, realizable y fundamento de toda realidad y de todo conocimiento. Se trataría de una sociedad con una férrea división del trabajo, en la que los soldados y los filósofos no poseerían propiedades, para evitar el ansia de riquezas, causa de injusticias. La formación integral sería común a guardianes, soldados y políticos, y las mujeres de un mismo grupo social procrearían con los hombres guardianes dignos de defender el Estado. La comunidad de las mujeres y los niños, de Platón, aboliría la familia para regular la natalidad desde el poder. También las mujeres podían ejercer las mismas tareas profesionales que guardianes y políticos. Platón admitió que su sociedad igualitaria, solo para las dos clases altas y no para los trabajadores manuales, únicamente sería posible si se formaba a los reyes en filosofía o si los filósofos tenían el poder. La República de los Filósofos. Durante el reinado de Dionisio I, Platón se desplazó a la polis siciliana de Siracusa, en las colonias helénicas en la Magna Grecia, el sur de la actual Italia, tratando de convertir en filósofo al rey y de llevar a la práctica su república, sin conseguirlo. Su discípulo Aristóteles criticó en Política la sociedad ideal platónica, no presentándola de manera totalmente fiel, pero sí condenándola por imposible y desastrosa. Para Aristóteles la propiedad ha de ser particular y solo hacerse común mediante el uso. Años después, Cleómenes III de Esparta eliminó a los éforos, magistrados en el 227 a.C., tratando de organizar la polis al modo platónico, siendo restablecidos por el rey macedonio Antígono III. Los estoicos y los neoplatónicos trataron de recuperar ciertas ideas de socialización igualitaria platónica. Como dato curioso, el puño en alto cerrado, saludo obrero y socialista por excelencia, tiene un lejano origen estoico, pues con este saludo esta escuela filosófica quería representar que comprendían los conceptos mediante la llamada fantasía cataléptica. Los estoicos defendían la búsqueda de la verdad y la felicidad mediante el desprendimiento de los deseos humanos, la huida de la comodidad y del placer. El cuarto estato, de Giuseppe Pelisa, representa a las clases por debajo de la burguesía. Las principales religiones también han elaborado ideas socialistas, en tanto que a partir de ciertas normas espirituales o divinas era posible establecer una sociedad alternativa a la que les tocó vivir cuando surgieron. En el judaísmo, la secta de los esenios, establecida hacia el siglo II a.C., trató de organizar pequeñas comunas de economía igualitaria que duraron hasta el siglo I después de Cristo. En el cristianismo primitivo, sobre todo en el periodo apostólico narrado en el libro de Hechos de los Apóstoles del Nuevo Testamento de la Biblia, se representan comunas igualitarias entre fieles cristianos que repartían la propiedad y las casas, así como se describían prácticas sociales comunitarias propias de los dos primeros siglos de cristianismo.
En el Islam suní, entre los 5 pilares de la religión musulmana, se encuentra el zakat o asaque. En el chiismo es uno de los 10 principios secundarios o aspectos prácticos de la religión. Se trata de una proporción fija de la riqueza personal de cada musulmán con posibles, que debe tributarse al Estado para la ayuda de los pobres y necesitados, manumitir esclavos y para obras benéficas. Parecido a la limosna, el asaque no se solía dirigir a los pobres no musulmanes en Dar al-Islam, y también sirvió para financiar la Guerra Santa contra los cristianos. No obstante, el uso del asaque contrario a la mejora de la vida de los pobres, así como la acumulación de riquezas excesivas por parte de la clase noble y mercantil, durante el reinado del califa Uthman, fue denunciado por uno de los primeros compañeros de Mahoma, Abu Dar al-Ghifari, Mahuarihun, uno de los primeros conversos al Islam, venerado por el chiismo, quien inició una corriente minoritaria en el Islam que clamó por la redistribución de la riqueza. Platón yendo a Siracusa a tratar de implantar su república. Ya en el siglo XVI, la corriente protestante de los anabaptistas, que no bautizan niños porque lo consideran contrario a la Biblia, en el marco de la Guerra de los Campesinos Alemanes de 1524 a 1525, organizó, bajo el liderazgo de Thomas Müntzer, una serie de comunidades agrarias contrarias tanto a católicos como a luteranos. Müntzer defendió que los campesinos pobres eran los que podían aceptar los dones del Espíritu Santo y restaurar la iglesia primitiva, corrompida por el pago de indulgencias y la opulencia eclesial. Esto, que le acercó a Martín Lutero, al final no impidió su mutua hostilidad, pues Lutero, que se ganó el favor de las clases nobles y burguesas laicas de los reinos norteños del Sacro Imperio, estaba en contra del Sermón ante los Príncipes de 1524 de Müntzer, en el que defendía que los campesinos y los trabajadores laicos veían mejor la solución a sus problemas que los malos gobernantes corrompidos, llegando a defender la violencia política contra las autoridades para instaurar el reino de Dios en la tierra. Fundó la Liga de los Elegidos, una organización clandestina para llevar a cabo sus propósitos liderando la rebelión campesina en el Sacro Imperio. La Liga defendió la liberación de la servidumbre por la violencia armada, la abolición de los privilegios feudales, la disolución de los monasterios, las donaciones para los pobres y los refugios para los desposeídos, en un orden social cuyo lema era Omnia sunt communia. Murió en la batalla de Frankenhausen en 1525. Fue empalado y decapitado. En el bando católico, el teólogo inglés Tomás Moro, ejecutado por Enrique VIII por oponerse al anglicanismo, publicó en su obra Utopía en 1516, en la que describe una sociedad política, ideal renacentista, en la que los medios de producción son de propiedad comunitaria. Las autoridades se determinan por el voto popular. Una arquitectura y urbanismo racionales dotan a las ciudades de los recursos agrícolas necesarios. Hay jornada laboral de 6 horas, una educación universal en materias como la agricultura, el trabajo igual para hombres y mujeres y fomento de las artes y las ciencias. Basado en Platón y en el cristianismo primitivo, Moro escribió su obra para criticar las sociedades europeas occidentales de su tiempo, en pleno proceso de acumulación originaria. Utopía influiría por igual a los jesuitas en la edificación de sus reducciones y en los socialistas utópicos de los siglos XVIII y XIX. La palabra viene del griego outopos, que quiere decir no lugar, o bien de eutopos, que quiere decir buen lugar. La traducción plausible sería el buen no lugar. Müntzer y Moro inspirarían ya en el siglo XX a las vertientes protestantes y católicas de la llamada teología de la liberación. Jesucristo azotando a los mercaderes del templo, imagen icónica del socialismo monoteísta. En la Revolución Francesa, del ala más a la izquierda de los jacobinos y los sans-culottes, surgió la conspiración de los iguales, liderada por Gracchus Babeuf,
que trató de derribar el directorio de la Convención Termidoriana para suprimir la propiedad privada de la tierra e instaurar la comunidad de bienes y de trabajos. En 1795 editan el periódico Le Tribune du Peuple, desde el que expanden sus ideas, su crítica a las leyes de propiedad del antiguo régimen y de los partidos moderados de la Gran Revolución, incluidos los jacobinos. Para lograr instaurar una sociedad sobre la base del trabajo en común, Babeuf defendió la revolución violenta y la instauración de una dictadura temporal. Reunidos junto a otros jacobinos en el Club del Panteón, los iguales empiezan a ser perseguidos. En 1796 el club es cerrado por Napoleón Bonaparte, pero se organiza la conspiración para restaurar la Constitución Republicana de 1793, que al final es abortada, siendo Babeuf y los suyos ajusticiados. Su compañero, Filippo Buonarroti, compiló los escritos de Babeuf a su muerte y los publicó en 1828 con el nombre de Conspiración por la Igualdad, llamada de Babeuf. La corriente que inició, el babeufismo, inspiró a movimientos como el blanquismo, de Luis Blanqui, partidario de una conspiración de estudiantes e intelectuales para instaurar el socialismo, el anarquismo y al primer comunismo. Sus ideas influyeron casi 50 años después de su publicación, en la Segunda Comuna de París, que tras la Guerra Franco-Prusiana logró instaurar un gobierno socialista de 2 meses, en la que supone la primera experiencia política seria de instaurar un modelo económico de este tipo. Blanquistas y anarquistas fueron los principales partidos organizadores de la insurrección comunera, aunque también hubo inspiración marxista. En el poco tiempo que duró, la comuna realizó la remisión de rentas, abrió el trabajo nocturno en las panaderías parisinas, concedió pensiones a las viudas de la Guardia Nacional, devolvió la gratuidad a las herramientas de los obreros a través de casas públicas de empeño, se pospuso la obligación de deuda y se abolió el interés de la misma, permitiendo a los obreros tomar una empresa si estaba abandonada. Tampoco pudo entenderse la comuna sin el auge del movimiento obrero. Este, en un primer momento, consciente de que la tecnología aplicada al trabajo provocaba un extrañamiento del producto que realizaban y que no les pertenecía legalmente, tuvo un carácter anti-maquinista. De ahí el surgimiento del ludismo a finales del siglo XVIII en Inglaterra, que seguía las acciones de Ned Ludd, personaje cuya existencia real es motivo de debate. Supuestamente, incendió varias máquinas textiles de varias fábricas en Leicestershire, ya un gran centro industrial. Pronto los proletarios comprendieron que el enemigo no era la máquina, sino su dueño, que la utilizaba como capital constante para producir mercancías en exclusiva que, junto al capital variable, acrecentaba su lucro personal. En la Revolución Francesa se prohibieron las asociaciones obreras, al igual que en el Reino Unido, que no empezaron a ser legales hasta 1824. La maquinización y simplificación del trabajo industrial, la insalubridad y miseria de las familias obreras, el trabajo infantil y femenino en minas y fábricas, la generación de slums o guetos en ciudades industriales, etc., hizo afirmar al primer ministro británico victoriano Benjamin Disraeli, en su novela Civil de 1845, nuestra reina, reina sobre 2 naciones. Esas 2 naciones eran los ricos y los pobres, la burguesía y el proletariado, explotadores y explotados. Así, el conflicto entre capital y trabajo es reivindicado como prioridad política por el socialismo organizado, que toma partido por el segundo frente al primero. Aquí una imagen de la pirámide del sistema capitalista. Este socialismo se divide desde el principio en varias corrientes. Por una parte, el socialismo clerical o feudal, tanto católico como protestante, que busca volver a la propiedad comunal campesina del antiguo régimen. Sabedor de la imposibilidad de volver atrás en la historia, ciertas corrientes evolucionarían a teorías más sofisticadas, como la doctrina social de la Iglesia, de matriz católica,
en cuyo seno nace la expresión justicia social, acuñada por el jesuita Luigi Taparelli, de mucho éxito en ciertas corrientes fascistas del siglo XX y en muchos partidos actuales de izquierdas. Diversas encíclicas papales condenaron tanto el socialismo como el liberalismo, hasta que el Papa León XIII redacta la Rerum Novarum, encíclica básica en la doctrina social de la Iglesia y fundamento de la teoría de la justicia social, del sindicalismo cristiano y de la defensa de la propiedad privada de los medios de producción en base al derecho natural. Fue clave para la constitución pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, texto esencial para entender la economía social de mercado desde la democracia cristiana. En Prusia, en 1840, surge el llamado socialismo alemán o verdadero, impulsado por los jóvenes hegelianos, particularmente por Karl Grün. Consideraban que el socialismo estaba por encima de las clases sociales y que debía ser la realización de una esencia humana universal. Negaban la lucha de clases y propugnaban la conciliación capital-trabajo. El influjo de esta corriente se dejó notar en el nacional bolchevismo de la década de 1920, del político Ernst Niekisch, y el nacionalsocialismo. También surgió el socialismo utópico, teóricos británicos y franceses que provenían del babuismo, del blanquismo o del feminismo burgués con Flora Tristan, de mucho impacto en movimientos posteriores como el ecologismo, el cooperativismo, el movimiento hippie o el feminismo socialista. Destacan las obras de Henry de Saint-Simon, Charles Fourier, teórico de las comunidades de residencia, producción y consumo de carácter agrícola y habituadas para unas 1.600 a 3.000 personas llamadas falansterios, y el reformismo de Robert Owen, dueño de una empresa de hilaturas en New Lanark, Escocia. Owen creó los economatos, con comedores y escuelas para obreros dentro de ciudades jardín. Es uno de los padres del sindicalismo, cuando organizó en 1830 la National Association for the Protection of Labor. Surgidos a medias entre el owenismo y el cartismo, movimiento que entre 1836 y 1848 pidió la participación de los obreros en el Parlamento. Los sindicatos fueron la forma de organización de los trabajadores más sólida hasta el momento, el ámbito de entrenamiento de los primeros representantes políticos de los partidos obreros posteriores. La primera gran ideología política del movimiento sindical fue el anarquismo, inspirado en las doctrinas de Pierre-Joseph Proudhon, Mikhail Bakunin y más tarde Piotr Kropotkin. Predicaba la destrucción del Estado, del capital y de la propiedad privada de los medios de producción y el establecimiento del comunismo libertario, una asociación política y económica horizontal autogestionada por obreros en régimen de democracia directa. La corriente más organizada dentro del anarquismo fue el anarcosindicalismo, que en España en 1936 y en plena guerra civil consiguió organizar comunas autogestionadas caracterizadas por el horizontalismo, el anticlericalismo y el cantonalismo, división del Estado-nación en cantones independientes. Tuvo el apoyo del POUM, el Partido Obrero de Unificación Marxista, de tendencia trotskista antisoviética, y de sectores del PSOE, el Partido Socialista Obrero Español. El giro copernicano del pensamiento socialista, Marx y el materialismo histórico. Sin embargo, el punto de inflexión histórico en las teorías socialistas se produce con la obra de Marx y Engels y los inicios del materialismo histórico. Hasta el año 1844, Marx pasaba la mayor parte de su vida exiliándose por su actividad revolucionaria, de Prusia a Francia y de Bélgica a Londres. Inicialmente miembro de círculos liberales revolucionarios, pero desengañado de estos y de los jóvenes hegelianos de izquierda, de los que comparte ser discípulo del filósofo alemán George W.F. Hegel, escribe las tesis sobre Feuerbach en 1845 y, junto a Engels, la ideología alemana en 1846, obras en las que, a través de la revisión crítica de varios representantes de la izquierda hegeliana, estructuran las bases ontológicas de su sistema, así como su método dialéctico de análisis de la realidad presente. Su amigo Engels escribió La situación de la clase obrera en Inglaterra,
de 1845. Y gracias a esta obra, Marx empieza a estudiar la economía clásica de autores como William Petty, Adam Smith y David Ricardo. Influidos por el socialismo francés, así como por filósofos precapitalistas como Platón, Aristóteles, Baruch Spinoza, ambos recomponen esas influencias, también de manera crítica, como muestra el libro Miseria de la filosofía de 1847, contra Proudhon y el socialismo utópico, con su libro de 1848, Manifiesto Comunista, un encargo de la Liga de los Comunistas en el que proponen un programa político para el proletariado y el resto de asalariados, diferenciando de todos los socialismos contemporáneos suyos a los que combaten. El culmen de la metodología marxista de análisis lo alcanza Marx en los Grundrisse, borradores de textos posteriores y complementarios de aquellos, y los 3 tomos de El Capital. Ambas obras, que Marx orienta como una crítica de la economía política clásica, analizan el modo de producción capitalista desde la producción de la mercancía hasta los grandes mercados internacionales, pasando por una reelaboración crítica de la teoría del valor-trabajo de los clásicos, un estudio de la circulación del capital o de la estratificación de las clases sociales y sus formas de vida. El historiador español Antonio Fernández ha resumido así las bases del materialismo histórico. Marx aplica al capitalismo un método de análisis dialéctico que, a diferencia de la lógica formal, que se basa en el principio de identidad, apoya sus formulaciones en el principio de contradicción fuerte. Cada cosa lleva en sí su propia contradicción, su ruina. La dialéctica es el estudio del encadenamiento de las contradicciones que engendra la historia. El marxismo viene a ser la descripción dialéctica del capitalismo, de las contradicciones que provocarán fatalmente su ruina. La dialéctica entre clases sociales en torno a los medios de producción de la riqueza social es el motor de la historia de todas las sociedades políticas que han existido hasta ese momento. Para los marxistas, las relaciones sociales, relaciones de producción, que se producen en cada modo de producción y en cada formación socioeconómica histórica, alcanzan un punto de conflicto que se convierte en contradicción irresoluble, que lleva a cambios revolucionarios, económicos, políticos, científicos, culturales, dando lugar a etapas nuevas del desarrollo histórico o nuevos modos de producción. Durante estos cambios, la dialéctica de clases y estados alcanza tal nivel que, o bien las clases y estados beligerantes se hunden, o bien unas clases se alzan con el poder sobre otras y unos estados sobre otros. El desarrollo de las fuerzas productivas, regido por leyes económicas cuyas categorías se han conformado objetiva, concreta e históricamente, es el que permite que las relaciones de producción cambien y que los modos de producción evolucionen. Este grado de desarrollo en el modo de producción capitalista, a juicio de Marx, ha llegado a tal punto que la clase social productora de valor, de capital y plusvalor, el proletariado, está en conflicto dialéctico con la burguesía, propietaria legal del capital. Y el enfrentamiento entre ambas, que polariza al resto de clases, solo puede acabar con el triunfo proletario y la instauración revolucionaria de un nuevo modo de producción, el socialismo, que será transición hacia otro modo de producción posterior, el comunismo. Marx nunca explicó detalladamente cómo serían el socialismo y el comunismo, aunque sí señaló algunas pautas en la obra Crítica del programa de Gotha de 1875, un documento publicado póstumamente en 1891, de crítica del proyecto de programa aprobado en el Congreso de la ciudad de Gotha, Alemania, en 1875, por el que nació el Partido Socialdemócrata Alemán. Marx, aquí, se opuso a que el producto del trabajo de cada obrero perteneciera a toda la sociedad política y de que a cada obrero hubiese que pagarle el fruto íntegro de su trabajo, argumentando que esto justifica el orden capitalista y que el fruto íntegro del trabajo pagado al obrero continuaba manteniendo el trabajo asalariado, relación social con la que Marx siempre quiso acabar. Afirmó que solo tenía sentido mantener esto en una primera fase de la revolución obrera, en tanto que todavía aparecería el sello de la vieja sociedad capitalista, de la que surge la socialista. Esto mantenía la desigualdad, así como el hecho de que no todos podían aportar lo mismo, ni debían recibir lo mismo según la situación en que se encontrasen. En la transición del capitalismo al socialismo,
Marx propone el lema, a cada cual según su aporte, por el que cada trabajador en esta fase de transición recibe un salario y unos beneficios en orden a la cantidad de valor del trabajo que ha aportado. Los trabajadores más productivos recibirán más salario que los menos productivos, en base también a la dificultad del trabajo desempeñado. En la transición entre el capitalismo y el socialismo, la productividad sería promovida como herencia de la economía capitalista, que solo desaparecería con la automatización completa de todo trabajo, limando la dureza del mismo y produciendo bienes y servicios en abundancia. Solo cuando esto se produzca, podrá iniciarse la transición al último modo de producción en la cosmovisión de Marx, el comunista. En este regiría el principio de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Y se llegaría a un punto en que ha desaparecido la división entre trabajo manual e intelectual, así como el trabajo asalariado y el capital, mediante la automatización completa del trabajo, convertido en necesidad vital y no en modo de vida. La maquinaria estatal, tal y como se ha conocido hasta ahora, se extinguiría por innecesaria, y la burguesía y el proletariado habrían desaparecido como clases sociales. Las categorías de la economía política también habrían desaparecido como tales. El desarrollo de las fuerzas productivas habría producido una plétora de bienes y servicios muchísimo mayor que en el capitalismo, y las leyes que protegían la propiedad privada de los medios de producción serían una reliquia histórica. Aquí una imagen de Marx y Engels. A diferencia de los anarquistas, los marxistas defienden que este proceso se realice mediante la revolución violenta, que resuelva la contradicción capital-trabajo e instaure la dictadura revolucionaria del proletariado, que sustituirá a la dictadura de la burguesía, que caracteriza al capitalismo, pudiendo adoptar en cada caso concreto formas muy democráticas o muy autoritarias. Así, la dictadura del proletariado sería lo que caracterizaría, de manera indefinida, el socialismo en tanto que fase de transición del capitalismo al comunismo, en la que se abole el Estado burgués, se instaura el Estado proletario y éste se extingue para evitar volver a la situación anterior. Edward Bernstein. Bajo estas ideas se organizaron los partidos y sindicatos marxistas no solo contra el capitalismo y sus defensores, sino también contra otras corrientes socialistas, particularmente el anarquismo y el blanquismo. Marx y sus seguidores participaron activamente en el asentamiento de sus ideas desde organizaciones obreras como la Asociación Internacional de Trabajadores, de 1864 a 1876, o Primera Internacional, en la que se plasmó el enfrentamiento entre los partidarios de Marx y los de Bakunin, hasta su disolución. Aunque el anarquismo siguió enarbolando la bandera de esta internacional bajo las siglas A y T, tras la muerte de Marx se organizó una segunda internacional, de 1889 a 1920, de corte socialdemócrata, que empezó a defender la posibilidad de llegar al socialismo por vía electoral, ganando elecciones en democracias liberales. Entre los principales dirigentes de esta segunda internacional se encuentran los animales Karl Kautsky y sobre todo Edward Bernstein, líder de la corriente revisionista, que rechaza la dictadura del proletariado. Afirma que el marxismo es economicista y no materialista, y que es posible llegar al socialismo por vía electoral y sindical pacífica. Esta corriente será crucial en la evolución de los partidos socialdemócratas de Europa Occidental, desde el marxismo a posiciones de defensa del estado de bienestar y la justicia social, en conjunción con la democracia cristiana, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Les pido un segundo mientras tomo un poco de agua. Revoluciones obreras y primeros ejemplos de sociedad política socialista.
la Unión Soviética. La Comuna de París puso en guardia a varios gobiernos europeos, que trataron de implementar medidas sociales para evitar un episodio parecido en sus respectivas naciones políticas. Estas medidas, que dieron lugar al nacimiento del concepto de estado de bienestar, se combinaron con medidas represivas sobre sindicatos y partidos obreros de diversas tendencias. En Estados Unidos, en 1886, en el contexto de diversas huelgas para conseguir la implantación de la jornada laboral de 8 horas, los conflictos entre el capital y el trabajo se intensificaban por todas las ciudades, de manera particular en Chicago, donde las condiciones laborales y de vida eran peores que en otros centros industriales del país. El 1 de mayo de ese año, 400.000 obreros iniciaron un paro laboral en toda la ciudad, que logró parar todas las fábricas, salvo la de producción de maquinaria agrícola de McCormick, que funcionó por el trabajo de esquiroles, trabajadores que aceptan ser pagados un día de huelga, rompiendo el paro laboral. 2 días después, en una concentración enfrente de la fábrica de 50.000 trabajadores, la policía irrumpió tratando de evitar una batalla entre huelguistas y esquiroles. El resultado fue un tiroteo con 6 muertos. Octavillas anarquistas pidieron una contundente respuesta obrera días después, proporcional a la acción policial, y los huelguistas consiguieron permiso para una concentración en el parque Haymarket al día siguiente. 20.000 concentrados hubo, ante los que acudieron 180 policías con la orden de reprimir la concentración legal. En el lugar donde se concentraron los policías, estalló un explosivo, matando a uno de ellos y produciendo varios heridos. Entonces, el resto de policías abrió fuego, mató e hirió a un número indeterminado de trabajadores. Se declaró el estado de sitio y centenares de huelguistas fueron detenidos, golpeados y torturados. La prensa estadounidense inició una campaña contra los huelguistas previa a un juicio lleno de irregularidades, que acabó con el ahorcamiento de 5 de los 8 acusados finales. Antes de ser ahorcado, uno de los ajusticiados, August Spies, gritó: "La voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora". Desde entonces, la Segunda Internacional se esforzó por convertir el 1 de mayo, día de inicio de las huelgas en Chicago, como día de la lucha conmemorativa por la legalidad de la jornada laboral de 8 horas, dejando de trabajar ese día siempre que fuese posible y sin perjuicio para otros obreros. De manera paulatina, partidos y sindicatos de clase obrera consiguieron convertir el 1 de mayo no solo en día de reivindicación de los mártires de Chicago y por la jornada de 8 horas, sino en Día Mundial de la Clase Trabajadora. Los mártires de Chicago. La frase de Spies pareció hacerse realidad varios años después. Marx y Engels contemplaban que ocurrirían revoluciones en las naciones más industrializadas de Europa occidental, Inglaterra, Alemania, Francia, poseedoras de importantes imperios coloniales, donde la organización del proletariado permitiría realizar la revolución socialista de manera más primordial. Y no fue hasta 1882, en el prefacio a la edición rusa del Manifiesto Comunista, cuando contemplaron la posibilidad de revoluciones socialistas fuera de Europa. En ese prefacio, vieron posibles revoluciones de esta clase en Estados Unidos, debido al imponente desarrollo de su industria y su agricultura, que acababa con la propiedad agraria granjera en favor de gigantescas haciendas de tierra cultivable maquinizada, haciendo crecer la concentración de capitales, así como el número de proletarios en el país. Pero también señalaron que la propiedad comunal campesina en Rusia, influida por el desarrollo del capitalismo y el colonialismo en el imperio de los zares, podría ser punto de partida para una revolución comunista en Rusia, sin pasar por el proceso de disolución de esa tierra en propiedad común, tal y como ocurrió en Europa occidental. De esta manera, el proletariado de las grandes urbes rusas, unido al campesinado, podría ser la revolución, pistoletazo de procesos similares en la Europa más industrializada, complementándose entre sí.
Rusia pasaba, para Marx y Engels, de pilar de los restos del antiguo régimen a vanguardia del movimiento revolucionario de Europa. Esta consigna fue tomada al pie de la letra por los primeros marxistas rusos, como Georgy Plejánov, intolerante con las posiciones revisionistas de Bernstein y contra el economicismo, tendencia socialista rusa que primaba los objetivos económicos sobre los políticos. Esta doble oposición de Plejánov, junto a la tradicional oposición al anarquismo y al populismo, Narodnik, defensor de la Federación de Comunidades Agrarias contra el Estado, fue heredada por sus discípulos más famosos, por su discípulo más famoso, Lenin. La Rusia en la que éste nació no sería la Unión Soviética que forjó después, pero las condiciones históricas y sociales con que se encontró fueron las que determinaron que la Revolución Rusa de 1917 supusiera la revolución socialista, obrera y campesina más exitosa de la historia hasta ese momento, y la primera que generó un orden social estable que trató de superar al capitalismo. Hasta 1917, Rusia era el estado más extenso de la Tierra. Lo sigue siendo todavía, caía la URSS en 1991. Tenía una extensión de 22 millones de kilómetros cuadrados, más de 140 millones de habitantes concentrados sobre todo en su zona geográficamente europea. Una inmensa metrópoli que abarcaba desde el mar Báltico hasta el estrecho de Bering, teniendo enfrente a Alaska, territorio ruso hasta 1867, y dominante sobre varias colonias en Europa Oriental, el Cáucaso y Asia Central. Se trataba de un imperio multiétnico, multirreligioso, siendo el cristianismo ortodoxo la religión oficial y dominante, seguido del Islam suní, el budismo y el judaísmo, y dominado por una nobleza autócrata aliada con el clero. De creciente producción industrial desde mediados del siglo XIX, sin embargo, la principal fortaleza económica era la producción agrícola, pues el imperio era eminentemente agrario. Aunque se suprimió la servidumbre, la pobreza era generalizada entre las masas campesinas y los habitantes de las colonias, así como entre los pueblos no gran rusos de Siberia, que carecían de derechos políticos. Durante los años de construcción del Transiberiano, de 1900 a 1904, afluyeron a Rusia multitud de productos manufacturados en Alemania, lo que provocó paro y hambre, e hizo aumentar las revueltas campesinas, emulando a las que se producían en Europa Occidental en la Baja Edad Media y durante el mercantilismo. Empezaban también los paros obreros y las huelgas en cadena, escuela de aprendizaje para muchos revolucionarios posteriores. En 1903, más de 200.000 obreros en toda Rusia se enfrentaron a compañías petrolíferas autóctonas en el primer gran ensayo de rebelión proletaria en Rusia. Ese mismo año se produce la primera escisión dentro del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, en su Congreso de Bruselas y Londres. Por un lado se encuentran los mencheviques, minoritarios, dirigidos por Yuli Martov, que nunca tuvieron un corpus doctrinal homogéneo. Por otro, los bolcheviques, liderados por Lenin, que defendía la organización revolucionaria del proletariado, aliado al campesinado, en una organización de vanguardia, un partido político, con una férrea disciplina militante, formada por revolucionarios profesionales, que solo trabajen para derribar el zarismo e instaurar la dictadura del proletariado. Esta ruptura supondrá el germen del futuro Partido Comunista, bolchevique, de la Unión Soviética. Se quitó la palabra bolchevique en 1952. La ruptura definitiva del comunismo con la socialdemocracia y la organización doctrinal de aquel bajo la rúbrica de lo que el sucesor de Lenin al mando de la URSS, Stalin, denominó marxismo-leninismo, doctrina oficial de los partidos comunistas de todo el mundo de inspiración soviética. Los bolcheviques empezaron a ganarse a las masas debido a las decepciones derivadas de la derrota zarista en la guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905, en la que ambos imperios coloniales batallaron por el control de Manchuria. Los bolcheviques aprendieron que la explotación política de una derrota bélica sobre campesinos y obreros era fundamental para la organización revolucionaria. En 1905 se produce una revolución, tras la matanza del Domingo Sangriento del 9 de enero, en que 300 personas desarmadas son disparadas a las puertas del Palacio de Invierno de San Petersburgo, entonces capital rusa, pidiendo pan y una asamblea constituyente.
Una cadena de huelgas se sucede por toda Rusia, siendo el episodio más importante el motín del acorazado Potemkin, en el que los marineros se rebelaron contra los oficiales. En noviembre, la huelga de ferrocarriles paraliza San Petersburgo y produce su desabastecimiento. Esta huelga fue dirigida por una nueva forma de organización de la acción obrera, los soviets, que lograron establecerse desde entonces, a pesar de que el zar Nicolás II accede a la convocatoria de una Duma o asamblea por elección popular. En este momento, la burguesía rusa se separó del proceso revolucionario, que desde entonces fue dirigido en exclusiva por fuerzas obreras, mencheviques, bolcheviques y el Partido Social Revolucionario, fundado en 1901, que disputó a los bolcheviques la hegemonía entre los trabajadores. De hecho, en 1917 hubo dos revoluciones. La de febrero, que en plena Primera Guerra Mundial y ante el hartazgo de obreros, campesinos y soldados con el conflicto, acabó con el zarismo tras una manifestación de mujeres obreras en Petrogrado, nombre entonces de San Petersburgo, reclamando paz y pan. Consiguieron el apoyo de los obreros, lo que unificó la lucha de mujeres y hombres para derribar al zarismo. La manifestación se produjo el 23 de febrero, 8 de marzo de nuestro calendario, lo que hizo que ese día se convirtiera en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Primer Día de la Mujer Trabajadora en Rusia, febrero de 1917. Se instaura un gobierno provisional liderado por los socialrevolucionarios, que sin embargo tiene que disputar el poder político con los soviets, donde los bolcheviques siguen actuando. El gobierno provisional decide continuar con la participación rusa en la Primera Guerra Mundial, lo que provoca descontento entre las masas y los soviets, así como huelgas e insurrecciones populares. El gobierno detiene a numerosos dirigentes bolcheviques y Lenin tiene que exiliarse. En septiembre se intenta un golpe de Estado fallido dirigido por sectores contrarrevolucionarios del ejército ruso, que fracasa. Mientras, los campesinos organizados siguen ocupando tierras. Los soviets consiguen concesiones por parte de los industriales, pero la guerra sigue exigiendo incrementos de la producción para poder mantener los gastos del conflicto, lo que obstaculizaba la reducción de horarios. Esto hace aumentar a comienzos de otoño los paros laborales y las huelgas. Los obreros toman las fábricas, que se niegan a abandonar, y en ocasiones secuestran a los patronos. Meses antes, Lenin expone su tesis de abril, en su regreso del exilio, en las que defiende la necesidad de acabar con el gobierno provisional, de sacar a Rusia de la guerra que califica de imperialista y burguesa, la abolición del Estado zarista y la instauración del poder de los soviets de obreros, campesinos y soldados, la dictadura del proletariado, dirigidos y organizados por los bolcheviques, para comenzar a controlar la producción social y la distribución de los productos, y desde ahí construir el socialismo. También propuso un cambio de nombre a su partido, para desvincularse de la socialdemocracia europea, que apoyó mayoritariamente los presupuestos bélicos para iniciar la guerra. Lenin los llamó socialchauvinistas, y tras el triunfo de la insurrección bolchevique, estos socialchauvinistas fueron el germen, junto a los excombatientes en la guerra italianos y alemanes, tanto del fascismo como del nacionalsocialismo. Con la tesis de abril aprobadas por los bolcheviques, que pasan a llamarse Partido Comunista, y con el apoyo del fundamental soviet de Petrogrado, el gobierno provisional tuvo que buscar la ayuda bolchevique para tumbar el golpe contrarrevolucionario. Lenin ve claramente que el gobierno no tiene poder sobre el ejército para reprimir la revolución soviética. En octubre, de calendario ruso, se aprueba preparar la insurrección armada y organizar un comité militar revolucionario, dirigido por León Trotsky, que se convirtió en el núcleo del posterior Ejército Rojo. Antes Lenin, viajando en un tren precintado protegido por los alemanes, que estimaban positivo que se tumbara al gobierno provisional como ventaja estratégica en la guerra, regresó al Imperio Ruso, llegando a Finlandia, colonia rusa entonces. Ya en el Instituto Smolny, en Petrogrado,
Dirige el Comité Central Bolchevique que planificará la insurrección. Sin derramamiento de sangre, los bolcheviques consiguen controlar los puntos estratégicos de la capital, mientras el acorazado Aurora apunta con sus cañones al Palacio de Invierno. El gobierno provisional, presidido por Alexander Kerensky, comprueba que ni los refuerzos asisten ni obedece la guarnición. Kerensky huye y el resto del gobierno es detenido. El 25 de octubre, 7 de noviembre, el Palacio de Invierno es tomado por los bolcheviques y los obreros militarizados. Se lanza un manifiesto y así se cierra la revolución proletaria de octubre. Se instaura el Consejo de Comisarios del Pueblo, Sovnarkom, presidido por Lenin, con carteras directamente económicas como agricultura, dirigida por Vladimir Miliutin, comercio e industria, por Víctor Nogin, abastecimientos o Gosnab, dirigido por Iván Teodorovich, trabajo, por Alexander Isliabnikov, finanzas, por Iván Shvorstov Stepanov, y bienestar social, dirigido por la primera mujer en la historia en ocupar un puesto en el gobierno de una nación, Alexandra Kollontai. Sí. Trotsky ocuparía la cartera de Asuntos Exteriores, fundamental para negociar la paz de Brest-Litovsk con Alemania y otros aliados suyos, que sacó a Rusia de la guerra, perdiendo todos sus territorios occidentales europeos. Los países bálticos recuperados en 1945, Bielorrusia y Ucrania recuperadas inmediatamente en 1918. Stalin, por su parte, se ocupó de la cartera de nacionalidades, fundamental para reorganizar los territorios metropolitano y coloniales del Imperio ruso, que tras la victoria comunista en la Guerra Civil rusa y contra la intervención internacional militar, fue abolido, instaurando en su lugar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el primer estado socialista de la historia. Lenin tras la Revolución de Octubre. El nuevo país se encontraba exhausto tras la revolución, la intervención extranjera y la guerra civil, pero el poder comunista se había consolidado. Se habían perdido Finlandia y Polonia, colonias definitivamente independizadas. El resto se convierten en repúblicas federadas junto a la metrópoli, que también se convierte en república. El gobierno se complementa con 3 órganos de gobierno: el Congreso de los Soviets, que se convoca anualmente y reúne a representantes de los soviets urbanos y de los volost, grandes organizaciones fabriles y agrícolas. El Soviet Supremo, compuesto de 2 cámaras, Consejo de la Unión y Consejo de las Nacionalidades, que reúne representantes de las repúblicas federadas y otros territorios autónomos. Y el Consejo de Comisarios del Pueblo, cuyo poder abarca a toda la Unión, mientras que los comisarios de las repúblicas federadas se ocupaban solo de las competencias económicas, agrícolas, laborales, etc., de su respectiva demarcación. El Partido Comunista de la URSS, como partido único, controlaba todos estos organismos. Se instaura el sufragio universal para las elecciones de base y el indirecto para organismos superiores. Dentro del partido, Stalin ocuparía el puesto de secretario general, que acabaría siendo el puesto más importante. Con estos mimbres, el Estado emprende reformas económicas urgentes, pero no sin divisiones en el partido sobre qué hacer. Trotsky era partidario de la socialización directa de los medios de producción y avanzar económicamente desde esa premisa. Otros, como Nikolai Bukharin, propusieron medidas más moderadas para, desde la instauración de un inicial capitalismo de Estado, convertir las empresas antes privadas en entidades estatales desde las que construir el socialismo. Lenin y Stalin tomaban partido por Bukharin, matizando que se trataría de medidas transicionales de respeto por cierta propiedad privada de los medios de producción y el intercambio libre de productos. De esta manera, se instaura la nueva política económica, NEP, que sustituye a la economía de guerra anterior.
El fin de la NEP era estimular la producción, siguiendo indicaciones ya escritas por Marx en su crítica al programa de Gotha. Se puso fin a las requisas, se sustituye el impuesto en especie, la práctica totalidad de la cosecha, por el impuesto en metálico. El campesino pasa a poder disponer libremente de sus tierras y se le autoriza la comercialización de sus productos, así como a los artesanos. Se desnacionalizaron las empresas industriales de menos de 20 trabajadores. Se crearon empresas mixtas con un 50% de capital extranjero privado invertido. El Estado, mientras tanto, controlaría ferrocarriles, medios de transporte por carretera, bancos y comercio exterior. Tras la muerte de Lenin, ya con Stalin en el poder, la NEP se sigue aplicando. En 1927 se alcanzó el nivel productivo de antes de 1914 en toda Rusia. Se duplicó la cosecha de trigo y la extracción de petróleo. Se triplicó la producción de carbón y se multiplicó por 7 la de acero. Se acabó con el hambre, se reabsorbió el paro y aumentaron los salarios. El Estado pudo contratar técnicos extranjeros, lo que permitió acelerar la modernización de la industria soviética. La NEP divide a Trotsky y sus partidarios, llamados después trotskistas, y a Stalin. Los primeros afirman que la NEP es una concesión al capitalismo inaceptable, por lo que defienden la socialización inmediata y la expansión mundial de la Revolución Rusa, así como la pluralidad de corrientes dentro del partido. Stalin, por su parte, apoyado en los éxitos económicos de la NEP, defiende el modelo de disciplina leninista dentro del partido y el reforzamiento político y económico de la URSS, sin el cual el internacionalismo proletario carecería de fuerzas fuera del país, porque carecería de referencia. Los trotskistas defienden la idea de revolución permanente, que entienden como constante, mientras que Stalin la entiende como estable. Para él, la prioridad fue la construcción del socialismo en un solo país, por el momento y por la coyuntura. Stalin entendía que, si no se reforzaba el poder político y la estructura económica soviética, una nueva guerra civil o una nueva invasión extranjera podrían acabar con la URSS de manera fulminante. La oposición de izquierda, los trotskistas, criticaron esta idea durante el periodo en que funcionaron, de 1923 a 1927. En 1929, Trotsky es expulsado de la Unión Soviética y su opción pierde fuerza interna dentro de la Unión. Sin embargo, en 1928, la NEP, que se estima ya ha cumplido su cometido, es abandonada por otra política económica. El Comité para la Planificación Económica de la Unión Soviética, Gosplan, elabora una serie de proyectos de desarrollo económico estructurados en periodos de 5 años, que recibirían el nombre de planes quinquenales, modelo que fue copiado por otros estados socialistas y también capitalistas con posterioridad. La clave de su estructuración y desarrollo fue el control de la industria y la colectivización de los campos. El primer plan quinquenal, de 1928 a 1932, procuró la desaparición paulatina del sector privado. Levantó la industria en todas las escalas mediante financiación estatal, que también es el encargado de abastecerla tecnológicamente. El comercio se canalizó por medio de cooperativas y almacenes estatales. Los beneficios se invirtieron en ampliar el tamaño de las empresas. Con asesoría técnica extranjera, se construyeron gigantescas obras públicas, sobre todo presas, pero también se instalan importantes fábricas de automóviles, tractores, etc. El espionaje y el sabotaje industrial, ya presentes entonces en la URSS, obliga al Estado a formar a sus propios técnicos y a dejar de necesitar paulatinamente a los extranjeros. Para organizar a las masas en los planes quinquenales, se crearon brigadas de choque formadas por los mejores trabajadores de cada centro de trabajo. Se incentivó la productividad con el stajanovismo durante el segundo plan quinquenal de 1933 a 1937, mediante el aumento salarial a aquellos trabajadores que, por propia iniciativa, produjeran más, tomando su nombre del pionero de esta iniciativa, el minero Alexei Stajanov, de 1906 a 1977.
Había desafíos productivos entre brigadas y fábricas, jornadas de trabajo voluntario en días no laborales y siempre con la participación de obreros y campesinos en discusiones económicas sobre la marcha de sus empresas. Se colectivizó el campo mediante granjas de economía cooperativa llamadas koljoses, al tiempo que se crearon granjas dependientes directamente del Estado, los jobhouses. La pequeña propiedad agraria se redujo a un tercio, todo ello acompañado del desplazamiento de los antiguos kulaks a Siberia para roturar tierras. Entre 1929 y 1937, el ritmo de crecimiento de la economía soviética fue de un 20% anual, el mayor de la historia en un tiempo récord. El país pasó de ser un imperio colonial con una base industrial muy pobre y dependiente de la agricultura a la segunda potencia económica e industrial del planeta, solo superada por Estados Unidos. Se instauró la jornada laboral de 7 horas, la jubilación de los hombres a los 60 años y de las mujeres a los 55. Se cerraron las oficinas de empleo, no abiertas de nuevo hasta 1988. La vivienda pasó a ser propiedad de sus inquilinos a perpetuidad. La educación era gratuita a todos los niveles, así como la sanidad, copiado luego en la Europa capitalista. Y se abolió el capital privado. Todo ello permitió a la URSS el poder resistir a 2 embates casi consecutivos en ese periodo con holgura. A la Gran Depresión de 1929, siendo el único país que crecía económicamente, y al Gran Terror de 1937 a 1938, que purgó al Ejército Rojo y al partido de elementos opositores a la línea directriz de Stalin. Previa a la Segunda Guerra Mundial, el Gran Terror emuló la de la Revolución Francesa, junto al impresionante crecimiento económico e industrial, además de a la reorganización tecnológica y científica del ejército. Permitió a la URSS aguantar la embestida de la Wehrmacht alemana en la Operación Barbarroja, invasión nazi de Europa Oriental en 1941. 27 millones de soviéticos murieron en la guerra, siendo el país con más víctimas, pero aún así ganaron la guerra, desplegando la ofensiva hasta conquistar Berlín y recuperaron el nivel de crecimiento económico previo a 1941, así como la esperanza de vida previa. El grado de organización de la planificación económica soviética se comprobó cuando, previniendo la invasión, trasladaron todas las fábricas de la industria pesada armamentística, una a una y tornillo a tornillo, al otro lado de los Urales, en Siberia, para seguir produciendo a gran ritmo maquinaria para ganar la guerra. Además, durante ese periodo y después, con los planes quinquenales de 1946 a 1950 y de 1951 a 1955, Stalin moriría en 1953, el aumento de los estados socialistas en Europa del Este, Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumania, Albania, Checoslovaquia, la República Democrática Alemana o Alemania del Este, el Tercer Reich derrotado, fue dividido en 2, y la antigua Prusia pasó, en su mayor parte, a formar parte de la Nueva Polonia y de la URSS, pues Königsberg pasó a llamarse Kaliningrado, que sigue siendo parte de Rusia. Permitió organizar el Consejo de Ayuda Mutua Económica, Comecon, que se ampliaría posteriormente con más estados, China hasta 1961, Vietnam, Cuba, Mongolia. Se trató de una alternativa comunista al Plan Marshall, la inyección de 13.000 millones de dólares de entonces para reconstruir las naciones de Europa Occidental devastadas por la guerra. La iniciativa del secretario de Estado norteamericano George Marshall. El Comecon siguió su propia ruta, en tanto que entendieron desde la URSS que el Plan Marshall se aplicaba para contrarrestar la influencia soviética y la posible extensión a Europa Occidental del comunismo. En parte, gracias al Comecon, hacia 1952, la URSS dobló su producción industrial respecto a 1941 y se igualó la producción agrícola respecto a antes de la guerra. Stalin afirmó entonces que la URSS sería la primera potencia económica para el año 1960. El auge de la carrera espacial, con éxitos como el lanzamiento del primer satélite artificial, el soviético Sputnik en 1957, el primer ser vivo orbitando en el espacio, la perrita Laika en ese mismo año, muriendo durante el vuelo, el primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin,
y la primera mujer, Valentina Tereshkova. Malos éxitos económicos hacían pensar a algunos que el socialismo soviético superaría al capitalismo. Aquí una imagen de Stalin. Bueno, yo creo que por hoy dejemos acá en esta parte del texto, ya que empieza un nuevo capítulo. Además se han abordado cosas muy interesantes que vale la pena discutir. Pero los escucho a ustedes. ¿Qué les pareció? ¿Qué quieren traer a colación? ¿Qué quieren comentar? ¿Qué preguntas tienen? Muy buen texto, ¿eh? Me gustó, me gustó. Hay varias cosas que luego se corrigió de repensilla. Recuerdo que estuve en un directo hablando con Daniel. Uy, se me olvidó el nombre. Daniel López. Se me olvidó el resto del nombre. Y en ese decía que, por ejemplo, la cantidad de soviéticos que murieron en la Segunda Guerra Mundial no fue 25 ni 27, que fue muchísimo menos. Que como que lo exageraban como para decir, ah, mira, lo hicieron tan mal, pero se lo ganaron porque eran muchos. O sea, parte de la leyenda negra anticomunista. Así como datazo. No, y por otro lado, interesante también el tema del estajabonismo. No sé si lo estoy diciendo bien. Recuerdo en su tiempo haber leído el discurso que dio Stalin en una de esas reuniones y bastante top. O sea, decía algo así como que eh, las viejas formas de producir mercancías no están en concordancia con el desarrollo económico que está impulsando la URSS. Entonces, eh, ese intento era más que todo para decir, hey, eh, estas normas, estas leyes, estas cosas que sustentaban la producción anteriormente, se van a ir cambiando se van a ir, se van a ir cambiando gradualmente hasta poder hasta que básicamente como vulgarmente se dice, la sociedad civil está en concordancia con la sociedad política, ¿no? También eso está interesante. Y el resto, bien, o sea, una cagada que haya caído, pero bueno. Bueno, a mí se me hace como un ejercicio interesante de volvernos unas páginas y mirar aquí cuando se habla de la crítica del programa de Gotha. Ya lo busco. Listo, aquí está. O bueno, aquí empieza. Entonces, bueno, como probablemente ustedes hayan escuchado varias veces, pues Marx nunca Recording has definió stopped. concretamente cómo se vería el comunismo. Pero pues, tal como leímos, como acabamos de leer, pues dio ciertos postulados en la obra del crítica del programa de Gotha. Entonces, lo primero que se me hizo interesante era cómo se propone como las dos fases, ¿no?
que se caracterizan por sus lemas. Entonces, la primera fase tiene el lema de a cada cual según su aporte. Entonces, eso responde a la crítica de que luego, miren cómo es la historia, que la historia si no se conoce se repite, que luego repetiría Trotsky, ¿no? Que era justamente esa intención de socializar inmediatamente los medios de producción. ¿Cierto? Entonces, Marx propone que hay que convivir con unas, ¿cómo se llamarán? Con unas prácticas capitalistas que seguirán existiendo, ciertas prácticas capitalistas durante el socialismo. Entonces, por ejemplo, aquí eh, pues se me hace como interesante ver que muchas de las reivindicaciones que hacemos como, pues como comunistas o como marxistas es decir, hay una explotación clara, evidente, en el sentido de que hay unas personas en la sociedad que producen la riqueza, que producen valor. Y la explotación radica en que ese valor que producen no se les retorna eh, completamente, a cabalidad. Pero aquí el propio Marx se opone a eso, ¿no? A que la gente recibiera todo, ¿cómo decirlo? Como a forma de salario, que recibiera todo el pago completo, ¿no? Entonces se vería como una contradicción. Entonces también lo habla aquí como una pregunta, como un debate, como ¿por qué Marx tenía esa postura? Los escucho. ¿Puedes repetir un poco de nuevo la pregunta? Claro que sí. Entonces la pregunta, todo el contexto es, nosotros defendemos que sin importar cuál sea la relación salarial que tenga un trabajador, siempre estará en estado de explotación, debido a que el valor que él produce no se les integrado a plenitud, a cabalidad, ¿cierto? Siempre hay una parte de ese valor que produce el trabajador que se lo queda a un tercero, el capitalista. Entonces, desde ese análisis, pues entendemos cuál es esa relación de explotación que mantiene el capitalista con el trabajador, con el proletariado. Aún así, Marx en su crítica al programa de Gotha se opone directamente primero que todo, a la socialización de los medios de producción, ¿sí? A que el producto del trabajo de cada obrero perteneciera a toda la sociedad política. Y segundo, también se opone a que cada obrero recibiera como pago el fruto íntegro de su trabajo. La respuesta sería, ¿por qué? ¿Por qué Marx se opone a estas dos cosas? Me escucho. Sí, sí. Un poco apagado, pero sí. Y es que este micrófono es nuevo. Bueno, la cuestión es, eh, uno no puede, o sea, el Estado siempre va a existir, ¿no? Va a cambiar de forma y tal, pero el Estado siempre va a existir. Entonces, de todos modos, uno no puede recibir el fruto íntegro de su trabajo porque independiente que los medios de producción sean de todos, pues hay que mantener los medios de producción funcionando. Entonces hay que pagar una parcela de lo que uno produce pues para el mantenimiento de esos medios de producción y para el mantenimiento de los trabajadores no productivos, entiéndase funcionarios públicos, bueno, sí, funcionarios públicos de modo general, policía, ejército y demás trabajadores no productivos. Entonces, de todos modos, hay que hacer un aporte que no debe ser voluntario a esa manutención pues del Estado
Y pues ese es uno de los motivos por el cual no se puede recibir el fruto íntegro de lo que uno trabaja, el valor que uno genera. Vale, sí, claro que sí, eso por un lado. El mantenimiento ¿cómo lo llamas? El aparato estatal, ¿cierto? Mantenimiento pues de toda la infraestructura, de los ferrocarriles, de las vías, de los servidores públicos. Entonces, claro, una parte del valor que se produce tiene que reintroducirse para poder soportar eso. Eso, de hecho, lo vimos aquí en este mismo libro, en los primeros capítulos, cuando pues se hizo la descripción de cómo las primeras sociedades humanas apareció la necesidad del tributo, de la tributación, justamente para esto que menciona Juan Ramón. Entonces, claro, Marx, a diferencia de los anarquistas, tenía muy claro esa cuestión. Yo concluí lo mismo que Juan Ramón, pero el primero no me queda tan claro, ¿eh? O sea, el segundo queda entendido, pero el primero, ¿por qué no? O sea, es como, están como de la mano, ¿no? O sea, el primero es prácticamente no el total de producto de trabajo, pero pues sí una parte digamos que esa plusvalía la va a gestionar el Estado, ¿no? Se refiere a sociedad política que a conjunto general. Lo que pasa es que tú no, o sea, lo que tú trabajas no es de todo el mundo, lo que tú trabajas es tuyo. Obviamente tú pagas el impuesto, Ah, pero ok. eso, o sea, es que tú trabajas y recibes proporcional a lo que trabajas, porque o sea, el socialismo no es un igualitarismo. No Sí, es sí, lo que sí. la vulgarización que hace la gente, no, es que cómo voy a ganar yo más si la otra persona hace yo no sé qué, y yo soy médico y opero y salvo vidas entre comillas. Entonces, ¿por qué van a ganar más que yo? ¿Por qué van a ganar lo mismo que yo? No, es que tú vas a ganar más, crack. Eh, y eso no está en discusión. La cuestión es, bueno, entre otras cosas, aunque se sale un poco del tema, es que, bueno, que todo el mundo tenga lo mínimo para vivir. Y aparte de eso, pues, que cada uno aporte, o sea, si bien la persona no va a recibir lo íntegro y el trabajo no es de todos, tú tienes que aportar a todos. Y no, pues obviamente ese aporte tiene que ser proporcional a lo que la persona genera de valor. No, tampoco sería justo que una persona que, sí, o sea, gana X y otra que gana 10X paguen la misma parcela como ese impuesto, ¿no? No, pues obviamente si el que paga X paga Y de impuestos, pues el que gana 10X pues tiene que ganar 10Y. Aunque no sé si me salió del tema, pero bueno. Como dice un camarada en la internacional, acepto corrección. Pues, o sea, es correcto lo que dices, pero siento que efectivamente se salió de lo que preguntaba Michael. Pero pues está muy bien hacer siempre esa aclaración de qué es realmente lo que se busca colectivizar o socializar, porque se cae en la caricaturización de, de que entonces en el comunismo la gente va a compartir el cepillo de dientes y hasta los calzones. Entonces, claro, eso que dice Juan Ramón es muy importante traerlo a colación y es, aquí lo que se busca es una cuestión de justicia, ¿sí? Entonces, si yo produzco más, pues debo ganar más, ¿cierto? O sea, que todo sea proporcional. Y justamente la crítica que se le hace al burgués o al capitalista es que es una persona que vive del trabajo ajeno. Eso es con lo que se quiere acabar. Que nadie viva del trabajo de otros, que cada quien viva de su trabajo y que lo que se colectiviza o se socializa, como mencionó Juan Ramón, pues es de una forma para que haya como un nivel de vida mínimo, ¿sí? Que ese nivel de vida mínimo pues sea una vida digna, porque pues van a haber por diversas situaciones, por ejemplo, condiciones genéticas, entre otras, en que la gente no va a poder producir de igual manera. Van a haber diferentes cuotas de producción que no son determinadas por lo que los liberales suelen llamar, ay, que la pereza, que échele ganas, hermano, que no sé qué, o que usted es muy bruto. Entonces, que no es necesariamente eso lo que causa los diferentes cuotas de producción y por eso pues la sociedad
Una sociedad verdaderamente comunista pues vela por todos sus miembros que tengan ese nivel mínimo de calidad de vida. Pero entonces, bueno, lo que decía Michael era bueno, pero no, lo que buscamos no es socializar también pues el producto de trabajo de cada obrero. O sea, nuevamente la producción, la propiedad colectiva de los medios de producción de la riqueza social. Pero entonces aquí la cuestión creo que radica es justo en las palabras exactas que se usan aquí en el texto, que es que Marx se opuso a que el producto del trabajo de cada obrero perteneciera a toda la sociedad política. Y entonces aquí entendemos que la cuestión siempre ha sido, o el problema histórico que llevamos cargando desde, ¿qué les digo yo?, desde el antiguo Egipto, es responder la pregunta, ¿qué hacemos con el exceso de producción? ¿Sí? ¿Qué hacemos con ese excedente? Ese es el gran problema. Porque lo que se usa para sostener a la sociedad, para el mantenimiento, para cubrir las necesidades, la alimentación, vestimenta, etcétera, etcétera, pues ahí no hay problema, pues porque ya se consumió, ya se le dio uso. Pero eso que queda sin uso, ese excedente, ¿qué es lo que hacemos ahí? Ese excedente se acumula generacionalmente y se va constituyendo en lo que hoy, en el momento histórico que estamos, llamamos capital, ¿cierto? Que se acumula tanto como medios tecnológicos, como capital intelectual, como dinero, moneda, etcétera, etcétera. Entonces siento que Marx aquí como que ya él veía como esa diferencia, como de, aquí la cuestión es el plusvalor, ¿qué hacemos con ese plusvalor, con ese excedente? ¿Cierto? Eso es lo que tenemos que socializar, que tenemos que darle un uso distinto tal vez. Aquí Diana comenta, por favor vuelve a leer la cita donde dice que Marx se opone, bueno, la cita la tengo ahí señalada en la pantalla que estoy compartiendo, pero bueno, yo la leo nuevamente. De hecho, voy a leerla desde un poquito antes de lo que tengo seleccionado para que tenga más contexto. Entonces, Marx nunca explicó detalladamente cómo serían el socialismo y el comunismo, aunque sí señaló algunas pautas en la obra crítica del programa de Gotha de 1875, un documento publicado póstumamente en 1891, de crítica del proyecto de programa aprobado en el Congreso de la ciudad de Gotha, Alemania, en 1875, por el que nació el Partido Socialdemócrata Alemán. Marx, aquí, se opuso a que el producto del trabajo de cada obrero perteneciera a toda la sociedad política y de que a cada obrero hubiese que pagarle el fruto íntegro de su trabajo. Bueno, entonces aquí yo creo que sería lo que les digo, como que dijo como que todo el valor producido por el trabajador, debe haber una parte que se socializa y no su totalidad. Tal vez esa sea como la cuestión que buscaba Marx, que le entendía eso. O sea, no buscamos socializarlo todo, que sería como el meme de compartir cepillos de dientes y calzones, sino que es una parte de ese producido el que se debe socializar. Aquí Diana nos comenta, no está diciendo que no se debe socializar el plusvalor en la etapa intermedia. Listo, dice que no está diciendo eso. ¿Y qué sí estaría diciendo, Diana? Entonces, lo que dije, vale, vale. Que una parte, que no la totalidad. Pero esa parte no sería justamente el plusvalor, tal vez. Porque es que justamente lo otro no se le puede dar uso. Listo, vale. Ya me responde Diana que sí. De todas formas, voy a hacer la aclaración. Al otro no hay que decidir porque lo otro no sobró porque ya se usó para satisfacer las necesidades, el sostenimiento de la sociedad política, el pago de los funcionarios públicos, bueno, etcétera, todo lo que se ha mencionado. Entonces, eso ya se usó, eso ya. Entonces, ahí estamos hablando de ese excedente de producción, que sería el plusvalor,
en terminología marxista. Claro, esto me recuerda a la premisa de Richard Wolff, ¿no? Que proponía que en general se podía llegar a un socialismo si se acababan con la empresa tradicional y todos se volvieran eh, colectivos, ¿no? ¿Cómo se dice? Se me olvidó el nombre. Pero sí, o sea que, sí, colectivas, ¿no? O como cooperativas, cooperativas. Creí que no. Creí que no. Que si se fueran cooperativas, pues ya los medios de producción ya los trabajadores son dueños de los medios de producción siendo en cooperativas, ¿no? Pero ahí pues ignora todo el aparato estatal, todo el funcionamiento de los mercados. O sea, ahí es como el obrero es su propio jefe en ese caso, ¿no? Entonces está forzado a seguir cumpliendo con la lógica de los mercados y el capital, aunque esté organizado en cooperativas. O sea, ahí, sí, Marx entendía que realmente eh, pagarle íntegramente el fruto de su trabajo al obrero, pues no resolvía nada, porque las relaciones capitalistas seguían estando presentes. Entonces él, como buen revolucionario que era y gran filósofo que era, lo entendía era desde un punto de vista ontológico, y ese era el cambio que Marx buscaba, un cambio ontológico. Entonces él decía, aquí no me sirve de nada que yo le pague el salario a los trabajadores porque lo que yo quiero acabar es con el modo salario, que no exista el trabajo asalariado. Entonces, entonces, aunque yo le pague el salario íntegro a la persona, esto no acaba con lo que es realmente el capitalismo. Muy, muy interesante eso. Bueno, al fin entendí la pregunta. Con la respuesta entendí la pregunta. O sea, el man no estaba hablando bueno, mantengamos el capitalismo y paguemos, entonces paguémosle el valor que genere y ya. No, no porque no sé, o sea, la contradicción principal es como tú lo dijiste, la relación entre los medios de producción. O sea, así me paguen lo que yo produzco de valor. Si yo no soy dueño de los medios de producción, pues no estoy acabando con la exploración. Y si lo que yo produzco se socializa, pues tampoco. O sea, porque igual se está manteniendo la relación social, pues, fundamental, que es la propiedad. No, o sea, sigo sin ser propietario de los medios de producción. Entonces, eh, en consecuencia, la relación de explotación sigue existiendo. Si se llega como a un cambio de paradigma, pero la primera fase tiene que tener muchas características capitalistas, ¿cierto? Entonces, nuevamente, eso es lo que los chinos entendieron, que es apalancándonos en el capitalismo que alcanzamos ese comunismo. Y entonces, aquí la primera fase, que sería lo que llamamos nosotros el socialismo, sería, el lema es a cada cual según su aporte, pero el comunismo sería, ahí se estaba aquí también, acá está, de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades,
que es pues la famosísima frase que probablemente todos acá habrán escuchado alguna vez. Entonces, ya nomás, si tenemos claros esos lemas, vamos a entender qué fase es la que se está construyendo, qué es lo que se busca, qué es lo que se debe hacer, qué es lo correcto en cada momento y cómo efectivamente pues, se hace ese periodo de transición. Entonces, en el socialismo sigue habiendo el trabajo asalariado, se sigue recibiendo un salario, pero lo que se busca es aquí irse aproximando a que reciba pues según su aporte. El que aporta más, que reciba más, el que no aporta nada, pues que no reciba nada, ¿cierto? Así se va acercándonos hacia ese comunismo. Pero como sigue siendo trabajo asalariado, ya todo lo que hemos comentado, pues todavía no se ha superado el capitalismo realmente. Ahí estaría interesante tal vez la siguiente lectura, leer a Marzoa, porque defiende que más que o sea, supongo reinterpretando, releyendo a Marx, defiende más que todo que eh, el esclavismo asalariado es más que todo de clase a clase, no de persona, empresaria capitalista a trabajadores particulares, sino de clase a clase. Entonces no importa si una empresa sale de los moldes tradicionales, sino que en general es todo el sistema. No sé, o sea, hablo por hablar, hablo de lo que recuerdo del curso de Beatriz, pero sí estaría interesante leerlo para estos temas. Yo entiendo que eso, lo que él ve es justamente que la automatización consigue pues que ya no haya que trabajar para sobrevivir. O sea, que por lo menos las necesidades básicas, ¿sí? Tener el alimento, la vestimenta, un techo donde dormir, todo eso ya estaría garantizado desde esa automatización. Y en la versión de Marx, solamente en ese momento pues se podría hacer la transición hacia el comunismo. Aunque ahí que habría que ser críticos, ¿no? No me imagino que se pueda automatizar todo el trabajo. Pero bueno. Yo diría que no todo, porque claro, van a haber trabajos más sofisticados que las máquinas no puedan hacer, que se requiera de la habilidad humana, etcétera, etcétera. Las diferentes teorías que con el surgimiento de la inteligencia artificial han salido, que pues sí, tienen parte de razón. Es verdad que pues la inteligencia artificial va también a aumentar nuestras capacidades humanas y van a aparecer nuevas labores y bueno. Pero entonces yo lo que aquí entiendo es lo que les digo, que cuando él se refiere a esa automatización, se refiere a ese trabajo que es necesario para el sostenimiento de la vida como la conocemos y no más allá. Y entonces, y solo entonces, a la gente se le podrá dar a cada quien según sus necesidades. ¿Cómo yo puedo cumplir esa máxima comunista de a cada cual según sus necesidades si no tengo cubiertas esas necesidades? Entonces él veía que con la automatización empezaba una nueva etapa de la humanidad. O sea, aquí también, tal como tú le dijiste, pues estoy hablando sobre la marcha, como pensándolo, pero creo que va por ese lado. Esa No, automatización pero de las cosas es, básicas. es- es la desaparición de la productividad como digamos, norte de las relaciones económicas. O sea, ahí, la productividad será promovida como herencia, listo. La productividad va a seguir existiendo. Y solo va a dejar de seguir existiendo la productividad como métrica cuando se automatice todo. ¿Sí? O sea, no es que cuando se automatice vamos a pasar al comunismo, sino que cuando se automatice vamos a dejar de pensar en la productividad. Y entonces, pero es que ahí mismo si sigues leyendo, luego dice, y solo cuando esto se produzca, podrá iniciarse la transición al último modo de producción en la cosmovisión de Marx, el comunista. Entonces, tal vez no sea la automatización, o bueno, sí, pues, o sea, leyendo el texto completo, siento que la automatización
es la condición necesaria para ambas cosas, para lo que tú mencionas, de el fin de la productividad como un deber ser, como un ideal a perseguir, pero también el inicio de la transición al último modo de producción en la cosmovisión de Marx, el comunista. Yo creo que es estirar el chicle, pero bueno, en algún punto pues, se podría discutir eso. No, sí, o sea, yo lo estoy leyendo. Sí te entiendo el punto, pero lo que critico es eso. Sí, sí, pero bueno, solo sabremos cuando estemos en ese momento. No sabemos si en Sí, yo ese también soy de punto. esa posición, como bueno, o sea, hablar de cómo sería no me parece tan productivo. Ajá, exacto. Ujú. Nunca mejor dicho. Pero no había pensado en eso, ¿eh? Pues, bueno, no sé, no sé. Pero bueno, eso es lo bacano. Eso era realmente lo importante del ejercicio, que nos cuestionáramos aquí qué nos está tratando de decir el viejo Marx o qué pensaba él. De todas formas, nosotros sabemos que Marx no es el pastor y que su palabra es la verdad, que por supuesto se puede y se debe asumir lo que Marx dijo de forma crítica, pero pues para criticar algo primero hay que entenderlo. Es que igual, Jenny, la máxima, la máxima del socialismo, de hecho, es producir lo necesario. Y digamos, en ese sentido, pues, obviamente hay que tener unos cultivos que den abasto para la alimentación de la gente que tenemos, ¿no? Entonces, claro, no es que, bueno, la productividad no existe y vamos a hacer las cosas a la maldita sea, sino que como ya va a estar automatizado, tú simplemente le dices a la máquina, vea, nacieron dos pelados más, ponga para cosecha para dos pelados más y ya. O sea, no vas a estar como preocupada por eso. De todos modos, los recursos, la tierra que existe en el mundo da para alimentar a la gente y pues hay un montón de comida que se bota a la basura y un montón de gente pasando hambre. Pero porque se maneja una lógica de mercado, una lógica capitalista. Sí, yo entiendo, o bueno, creo que entiendo que lo que Jenny se refiere es, sí, justamente productividad entendida en el capitalismo, que es como un fin en sí mismo, y es más, como un bien en sí mismo. Entonces, producir por producir. Entonces, claro, sí, justamente eso es, como mencionó Juan Ramón, eso es lo que se busca acabar, que que la producción y reproducción que hagamos sea orientada pues, a unos objetivos claros, ¿sí? A que no sea la famosa anarquía de la producción, sino que yo voy buscando unos objetivos que pues gracias al avance tecnocientífico que tenemos, pues nos abre los ojos de que vamos a empezar a atender cosas más allá del sostenimiento de la vida, ¿sí? De la alimentación, la vestimenta, bla, bla, ¿sí? Las necesidades básicas. Y entonces ahí se abre un panorama nuevo de mirar, listo, y entonces si ya eso está satisfecho, ¿en qué vamos a emplear todo ese potencial, todo ese poder que nos ha dado la industria? Entonces, justamente el socialismo dice, hay que acabar con esa productividad como un fin en sí mismo y empezar a plantearnos esa capacidad operativa en qué la vamos a utilizar, hacia qué objetivos, hacia qué métricas.